la habitación de Dios. Para eso nos vamos al libro de Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bendecido sea tu nombre, Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo llega a lo que es a la ciudad de Atenas y bendecido sea tu nombre, Jesús. Y cuando llega a ese lugar, en el capítulo 17, dice algo referente a Dios. Y le dice a los atenienses que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, haciendo referencia a Dios. Desde ese punto de partida podemos entender de que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Ahora, cuando hablamos de este tema, es evidente de que tenemos que ir o regresar al Génesis o regresar al principio para poder entender que cuando hablamos de la habitación de Dios, ¿a qué nos referimos? Cuando vamos al libro de Génesis, la Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Que Dios sopló aliento de vida en el hombre y que cuando ese aliento hizo contacto lo que es con esa figura que Dios había creado, ese aliento de Dios entra dentro del hombre y automáticamente hace contacto lo que es con esa figura y esa figura se vuelve carne. Pero cuando nos vamos más allá de lo que ocurrió en ese momento, sino a la realidad de lo que ocurrió, no solamente lo que nos deja saber la escritura, sino lo que pasó, porque no se nos da en detalle qué ocurrió en ese momento. Pero nosotros podemos entender de que cuando ese aliento de Dios, que era poder para dar vida y para crear, entra en el hombre, comienza lo que es a formar el aparato digestivo, comienza a formar lo que es los órganos del hombre, hablando biológicamente, comienza a formar lo que son los riñones, lo que es el hígado, lo que es todo el sistema del hombre, el fémur, la sangre, los vasos sanguíneos, los huesos, y llega y comienza a formar lo que es el cerebro, la masa encefálica, lo que son las neuronas, el subconsciente, el preconsciente, el consciente y el coeficiente. Y comienza a formar todo lo que es la estructura del hombre. Pero no se queda todo ahí. Va más profundo que eso y forma lo que es el alma y el espíritu. Y cuando forma el alma y el espíritu unánimes, simultáneamente, entonces en ese espacio también crea lo que es la habitación de Dios. Ahora, ¿de dónde yo tomo esta referencia? Bueno, la Biblia dice claramente en el libro de Primera de Corintios 3:16 que nosotros somos templo del Dios viviente. Quiere decir que hay un lugar en el hombre el día que fue creado, que Dios formó ese lugar para habitar con el hombre. ¿Por qué? Para que el hombre no dependiera en su totalidad de él mismo, sino que dependiera también de Dios. Cuando vemos esta realidad, podemos entender claramente de que Dios crea al hombre, pero también crea una habitación para habitar con el hombre dentro del hombre.
O sea que cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, Dios creó una habitación para morar dentro de ellos, como lo hace en este momento con nosotros, lo que aceptamos a Jesucristo. O sea que hay un lugar en el hombre en el cual tiene que ser habitado. Hay un lugar en el hombre en el cual tiene que ser habitado por alguien. Y a ese es el punto que me quiero referir de manera clara. Ahora, ahí no se queda todo. Después que Dios crea a Adán y a Eva, tenemos que entender claramente, y primeramente quisiera hacer esta referencia tocante a lo que el Señor Jesucristo dijo. En el libro de Mateo 12:43. El Señor Jesucristo dijo estas palabras que fue algo, creo que es una de las referencias más claras que hay para referirnos al lugar que Dios había creado dentro del hombre al momento de su creación. Mi alma te adora, Padre bueno. Cuando hablamos de esta referencia que el Señor Jesucristo habla, vamos a contextualizar lo que dice el verso. El Señor Jesucristo habla referente a lo que son los espíritus. Cuando sale del hombre, el Señor Jesucristo dice que va por lugares secos buscando dónde morar o dónde reposar. Y cuando ve que no encuentra nada, contextualizando lo que dice, no diciendo efectivamente lo que dice, sino contextualizando, dice que regresa de donde salió. Y cuando encuentra esa casa, el Señor Jesucristo lo pone como una casa, como una habitación, como un lugar donde se puede morar. Dice que la encuentra adornada, barrida. O sea, cuando hablamos de adornada, estamos diciendo que la encuentra organizada, que la encuentra en un orden. Pero al este espíritu ver que la casa está adornada, barrida y que está organizada, que hay un orden en ese templo, en ese lugar, haciendo referencia a la habitación que el hombre tiene dentro de sí, que Dios ha creado. Podemos ver claramente de que busca 7 espíritus peores y entra dentro del hombre, y el Señor Jesucristo dice estas palabras y viene a morar en ese hombre, y el peor estado viene a ser, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces podemos entender claramente de que hay una habitación, hay un lugar dentro del hombre en el cual tiene que ser ocupado. Cuando el Señor Jesucristo dice esto, nos da a entender claramente las escrituras de que hay un lugar dentro del hombre, y el Señor Jesucristo lo compara con un hogar, con una casa. O sea que es una habitación en el cual se pueden ordenar todo el carácter del hombre, de manera que cuando se ordena dentro, lo ordenado que está dentro sale para afuera y se refleja lo que es en el mundo secular o en el plano secular. Ahora bien, volviendo o regresando al Génesis, cuando el hombre, Dios ha creado al hombre, Dios crea a Adán y a Eva. Mi alma te bendice, Padre. Dios crea a Adán y Eva, y en ese momento, después de Dios haber creado a Adán y a Eva, Adán y Eva cometen, yo creo que es el error más horripilante que podemos mencionar en la Biblia. Porque ese error trajo todo lo que es la catástrofe del siglo, como hemos oído por ahí. Vemos que Eva es inducido, Satanás toma como conducto a la serpiente. Y toma como conducto esa serpiente, induce a Eva a pecar. Eva cae en el pecado, y cuando Eva cae en el pecado, entonces ya el conducto que Satanás había utilizado, que era la serpiente, ya no era la serpiente. Yo quiero explicar esto primeramente, porque habrá mucha gente que tendrán duda de lo que se va a decir, pero según lo que dice la palabra, nosotros tenemos que entender que la palabra nos va a entender ciertos puntos que no están detallados en la Biblia, pero que es una realidad. Vemos que el primer conducto fue la serpiente.
Satanás utiliza la serpiente para que Eva incurra en el pecado. Pero podemos ver claramente de que después de eso, el conducto ya no era la serpiente, sino que era Eva. ¿Por qué digo esto? Porque Eva le llevó el fruto a su marido. O sea, ya el conducto para la tentación no era la serpiente, sino que era Eva. Satanás sabía que en la capacidad de Adán estaba plasmada o estaba estipulado no desobedecer a Dios. Y si él usaba la serpiente, era evidente de que Adán no iba a caer en esa trampa. Pero entonces Satanás en su sagacidad utiliza lo que es a Eva. Y cuando utiliza a Eva, entonces lleva Eva el fruto a su marido Adán. Y ya el conducto de la tentación no era la serpiente, sino era Eva. O sea, podemos decir de manera clara de que Eva momentáneamente o de manera temporal vino a ser habitación de Satanás. ¿Por qué? Porque ya no utilizó a la serpiente como conducto para la tentación, sino que utilizó a Eva. O sea que automáticamente, y eso es claro y evidente, de que automáticamente el hombre cae en el pecado y comienza a practicar el pecado, y ya el hombre no es habitación de Dios, sino que viene a ser habitación de Satanás, hablando de los que han aceptado a Cristo. Porque de manera clara podemos entender de que el que no ha aceptado a Cristo todavía sigue siendo templo de Satanás. Aunque el que quiera contradecir lo que se ha dicho puede hacerlo. Tienen la libertad de hacerlo con todo el respeto. Pero tenemos que entender que el que no le sirve a Dios tiene que servir por naturaleza a Satanás. Dios en el hombre creó una habitación, y en el mundo espiritual, cuando hay un espacio, tiene que ser habitado. Eso no podemos obviarlo ni evadirlo. Cuando en el mundo espiritual hay un espacio, tiene que ser habitado. Tiene alguien que habitar ese espacio. O lo habita Dios o lo habita Satanás. Adán cae en el pecado porque Eva le llevó el fruto. O sea, primeramente el conducto fue la serpiente y después el conducto fue Eva. Que aunque Dios hizo un sacrificio y redimió a Eva, creo que en ese momento Eva volvió a ser templo de Dios porque ya la había redimido. Ahora, hay que entender algo, que cuando Dios dicta la sentencia de que el hombre iba a morir si tocaba la fruta, de que Dios dicte una sentencia, eso no quiere decir que las consecuencias van a llegar automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, si comían del fruto, iban a morir. Ahora, la pregunta es, ¿murieron Adán y Eva? De manera clara y evidente que murieron. Adán y Eva, aunque no murieron automáticamente, pero lo que Dios le había dicho a Adán y Eva, eso aconteció. Eva y Adán están muertos por causa de la desobediencia de lo que habían hecho. Ahora, ese no es el tema. Cuando hablamos de lo que es la habitación de Dios, como había explicado anteriormente o posteriormente, podemos entender claramente de que es ese lugar en el cual está en el hombre que tiene que ser habitado. Ahora, podemos entender claramente de que cuando Dios no habita ese lugar, el que lo habita es Satanás. Y hay algo que mucha gente se pregunta, y es que ¿cómo que una legión como el maníaco de Gadara, cómo una legión estaba en el maníaco de Gadara? ¿Cómo una legión podía habitar dentro de ese hombre? Y es que tenemos que entender algo, que el hombre, Dios hizo al hombre materia. Podemos decir que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y evidentemente tiene la vida.
que la vida también es el aliento de vida, en el cual ese es el cual que el espíritu, que la Biblia le llama el espíritu que regresa a Dios que lo dio. Porque el alma en su naturaleza, el alma es espíritu, porque el alma cuando muere va al mundo espiritual. Y todo lo que está en el mundo espiritual tiene que ser espíritu. Cuando una persona muere y la persona sale del cuerpo, usted no la ve. Y si usted no la ve, quiere decir que es espíritu. Cuando buscamos lo que es la etimología de la palabra alma y de la palabra espíritu, podemos ver que tienen la misma característica, o sea, la misma etimología. Aliento, soplo, eso mismo significa espíritu, eso mismo significa alma. Tienen las mismas connotaciones y tiene lo que es la misma etimología. O sea, que el alma en sí es un espíritu, aunque no se ve. O sea, que no se ve. De igual manera, un espíritu no se ve, el alma no se ve. Ahora, el alma vive en el mundo espiritual de manera clara y el espíritu también. Entonces, podemos decir que el alma es un espíritu. A veces hay que darle estas cosas en detalle para que no vayan a tergiversar y a creer exactamente cosas que uno no ha dicho. Pero la realidad es de que el alma vive en el mundo espiritual, o se va al cielo o se va al infierno, y como tal, como vive en el mundo espiritual, entonces es espíritu, de manera clara. Bueno, cuando hablamos de lo que es el alma y el espíritu, cuando hablamos de lo que es el alma, estamos hablando de esa parte que fue creada al momento que Dios sopla en el hombre. Y a la par de esa alma y de ese espíritu hay una habitación. Y como había dicho, en el mundo espiritual ese espacio tiene que ser habitado. El hombre es una habitación. Es un templo, es una habitación. O eres habitación de Dios o eres habitación de Satanás. No, porque hay mucha gente que dicen, y como hay mucha gente que dicen, de que hay mucha gente que dice, ni yo ni le sirvo a Dios ni le sirvo al diablo. Bueno, yo quisiera decirte que esa frase es de Satanás. Porque cuando tú dices, ni yo le sirvo a Dios, el único que no quiere que tú le sirvas a Dios es Satanás. Pero cuando tú dices, yo no le sirvo a Satanás, de manera indirecta, tú tienes que entender que tú le estás sirviendo a Satanás porque tú no le estás sirviendo a Dios. Y si tú estás en ese pensamiento, tú tienes que entender de que tú estás siendo habitación de Satanás. Ahora, vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos, bendecido sea tu nombre, Jesucristo, mi Señor. Cuando hablamos de que 2000 o una legión poseía al maníaco de Gadara, tenemos que entender claramente de que los espíritus, nosotros somos materia y espíritu. Pero somos tripartitos, pero es la tricotomía del hombre. Pero cuando hablamos de los espíritus, ellos no son materia. Y como no son materia, entonces no se puede meter en este cuerpo 1.000.000, sino se puede meter millones y millones porque no ocupan espacio. Como no ocupan espacio y no son materia, entonces ellos pueden entrar dentro de un hombre miles o millones de veces, todas las veces que se le abra la puerta. Entonces, como ellos no son materia, pueden entrar dentro del hombre todas las veces que la persona se lo permita o que el pecado le abra las puertas. Ahora bien, la interrogante es, ¿de quién tú quieres ser habitación? ¿Tú eres habitación de Dios, lo cual te llevará al reino de los cielos? ¿O tú eres habitación de Satanás, el cual te llevará a la condenación eterna? Mucha gente a veces se enojan conmigo porque yo siempre predico estos temas de esta índole. Pero nosotros tenemos que entender de que la salvación consiste en decirle al individuo lo que está del otro lado de la cortina. O sea, nosotros tenemos que entender que la salvación es algo de índole espiritual. Que este cuerpo como tal muere, pero cuando el alma sale, esa alma o va al cielo o va al infierno. Entonces, cuando yo hago referencia a estos puntos, hay mucha gente que se enojan, pero tienen que entender de que ahí es que consiste su salvación, en hablarle que hay un reino maravilloso en el cual se gozarán con Cristo por la eternidad o por los siglos de los siglos, si son su habitación.
O hay un infierno horripilante en el cual espera a todo aquel que no acepta a Cristo y que cree que con su ideología diciendo que ni sirve a Dios ni sirve a Satanás, cree que se va a escapar, cuando eso es un pensamiento o una falacia o un pensamiento errado. Nosotros tenemos que entender de que esto es una de Dios, esto es una de dos. O usted sirve a Cristo o usted sirve a Satanás. La Biblia nos especifica claramente y nos da a entender de que el que comete pecado o el que practique el pecado le pertenece al diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el que se hace un practicante del pecado, el que ya cuando peca y miente, aunque esté en la iglesia, si miente, si peca, si roba de manera liberal y no le importa, quiere decir que usted está practicando el pecado y usted está siendo habitación de Satanás, aunque no lo puede entender. ¿Por qué? Porque cuando Satanás entra de manera sagaz y el individuo no se da cuenta de que él está ahí, pero él está ahí. Ahora, ¿cuándo usted sabe que Satanás no está? ¿Cuándo sabemos que Satanás no está en la persona? Cuando la persona guarda la palabra, deja de practicar el pecado y tiene una vida consagrada a Dios, una vida de oración, una vida de ayuno. Entonces podemos entender de que estamos siendo habitación de Dios porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos anhelando lo que Dios quiere y porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo terminaría con esto. ¿De quién tú quieres ser habitación? ¿O tú quieres ser habitación de Dios? ¿O tú quieres ser habitación de Satanás? Porque para ser habitación de Dios es evidente de que tú tienes que aceptar a Jesucristo. El único que puede librarte de la condenación eterna, o Kyle. El único que puede librarte de lo que es un juicio terrible o un juicio horripilante como el gran juicio final. Tiene el poder y su sangre redentora puede llevarte lo que es a la vida eterna. Ahora, en este día yo te ofrezco la oportunidad de que sucuman socaine en egua, de que aceptes a Jesucristo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Límpiame, Señor, de todo pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer hasta el fin. Amén. Dios le bendiga. Este es el hermano Ambioris. Que la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Amén.